Hoy estamos con otra nueva píldora reflexiva, formativa, sobre los cuidados mutuos y los apoyos para personas que quieren vivir en una comunidad de cohousing. Y tenemos un tema muy interesante que se trata de cómo podemos ayudar a que las personas podamos recibir los apoyos y los cuidados, tomando las decisiones en base a nuestros valores y a nuestro proyecto de vida, incluso cuando tengamos dificultades para poder manifestarlo, para poder ejercer. Ha habido un cambio legislativo en España y un cambio de cultura que va arrastrando un poco a la sociedad. Y para hablar de todo ello y sobre todo para aterrizar en lo concreto, tenemos con nosotros a Natalia Roset García, que es abogada. Hola, Natalia. Hola. Natalia es abogada, es argentina, lo notaréis en cuanto empiece a hablar, pero lleva muchos años en España ejerciendo y muy puesta porque su expertise, su sensibilidad es precisamente ayudar a que las personas con dificultades, con algún tipo de situación de dependencia o discapacidad o sus familiares, pues puedan ejercer los derechos en esta autodeterminación que a todos nos parece un valor. Y en ese sentido las normas legales son un instrumento para poder hacerlo. Así que necesitamos personas como Natalia. Bueno, muchas Bueno, gracias. Muchas gracias por esta presentación. bueno, a ver, Natalia, tenemos como muchas cosas que tratar. Tenemos que también ir un poquito justas en el sentido de que no podemos intentar dejarlo todo súper explicado, porque esto requiere un expertise mayor y mucho más tiempo. Pero sí, yo creo que dejar apuntadas las cosas, dejar todo lo importante y también dejar fuentes a lo mejor de información o de posible búsqueda para aquellas personas que quieran, ¿no? Y pensemos siempre que estamos muy orientados a las personas adultas mayores que quieren vivir en un cohousing. Había pensado que quizá lo más interesante para arrancar es un poco una visión de qué aspectos básicos de la cultura general en este ámbito, qué cambios se han producido con la introducción de la Ley 821, brevemente dicha para no nombrarla entera. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué? Desde tu perspectiva, como una primera entradilla. Vale, mira, creo que hay una frase que resume muy bien esta nueva ley y que realmente viene muy a cuento traerla aquí, ¿no? Y es de un fiscal que se llama Fernando Santos de Urbaneja, que es de un fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, y él dice que cuando la sociedad cambia, cambia el derecho. A veces el derecho quiere cambiar a la sociedad. Y esta frase, desde mi punto de vista, refleja perfectamente lo que ocurre con esta ley 8/21. Esta ley, simplemente para ponernos en antecedente, viene dada como consecuencia de una Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que se firmó y España ratificó en el año 2008 y que trajo aparejada un montón de cambios legislativos para introducir lo que esa convención quiere. ¿Qué es lo que dice esa convención? Y por ende lo que dice ahora esta nueva ley, que las personas con discapacidad tienen derecho a elegir y a determinar cómo quieren vivir su vida y ejercer sus derechos, coartándolas de la menor manera posible. Piensa que cuando hablamos de discapacidad, no se nos tiene que ir la cabeza a una persona con una gran discapacidad, que es lo que ocurre generalmente cuando hacemos referencia a este tema. Una discapacidad puede ser algo muy pequeño, una limitación en nuestra vida cotidiana. Todos tenemos alguna pequeña discapacidad. Lo que pasa es que esas discapacidades pues, no nos impiden ejercer nuestra vida y nuestros derechos de forma habitual. Lo que es probable que con los años o con algunas enfermedades estas discapacidades se vean un poco agravadas y entonces a veces necesitamos ayudas en mayor o en menor medida. La ley que nos dice que nosotros, la ley nos faculta para que seamos nosotros quienes podamos decidir qué ayudas queremos y cómo queremos que se nos brinden. Y eso es lo interesante de esta ley. No tenemos que recurrir a aquella figura de la incapacitación o del nombramiento de un tutor, esa figura rígida que anulaba por completo a la persona y que decidía en su nombre, ¿no? Sino que ahora esto puede ser decidido primero por la propia persona y segundo, graduar en qué medida queremos que nos ayuden. Yo creo que esto es muy importante porque además define bastante
la cultura y la visión de muchas de las personas mayores que están en los procesos de cohousing. Es decir, hay personas más lentas en esta mirada o que vienen de un pasado, pero yo creo que hay personas más proactivas. También nos sucede en el ámbito de las familias, de las personas que tienen algún tipo de diversidad o discapacidad, o de hijos que tengan padres o madres con algún tipo de deterioro cognitivo o con más dificultades. Siempre va a haber personas como más modernas, más contemporáneas, más hacia el futuro, donde esta ley les va a parecer clarísima, y hay personas que a lo mejor no lo van a entender, no lo van a reconocer o no les va a parecer interesante, ¿no? Pero la verdad es que tenemos una oportunidad que además muy histórica, porque hace muy poquito que entró en vigor, 1 año y pico, y yo creo que estamos en un momento muy bueno para poder utilizar todo esto, que si te parece podemos empezar a desgranar también un poco a nivel conceptual antes de entrar en casos, que quizá también nos va a ayudar más a entenderlo, ¿no? Exacto. Lo que normalmente los ciudadanos conocemos más es un documento que lleva ya muchos años en vigor, que es el documento de voluntades anticipadas o de últimas voluntades. Según las comunidades autónomas se llama de diferente forma, pero esencialmente es lo mismo, que siempre ha estado muy orientada a las decisiones relacionadas con la salud. ¿De acuerdo? Esto es lo que en general, si hay algo que está hecho, suele ser este instrumento, ¿no? Dinos 2 frases sobre él, de cómo hay que hacerlo en general y de que alguna cosa sería interesante no olvidar para las personas, por qué es interesante hacerlo. Vale. Como tú bien dices, o sea, de toda esta gran gama de documentos de autonomía de la voluntad que tiene un nombre así un poco extraño, el más conocido y el más habitual es el de documento de voluntades anticipadas, testamento vital o últimas voluntades. Como tú bien has dicho, depende de la comunidad autónoma, se llama de diferente manera, pero todos tienen la misma finalidad, que es que nosotros expresemos nuestra voluntad y nuestros deseos respecto de nuestras cuestiones sanitarias de salud, llegado a un determinado caso concreto o un momento de nuestra vida que necesitemos algún tipo de intervención, asistencia, pues ahí es donde nosotros vamos a manifestar esta voluntad. La mayoría de la gente tiene idea o noción de qué es este documento y para qué sirve. Este documento es un documento que se puede hacer tanto ante un notario como aquí, por ejemplo, en Baleares y en Cataluña es en la Consellería de Salud y bueno, cada comunidad autónoma lo tiene regulado de alguna forma. Generalmente es un documento tipo, o sea, no sé ahí, no se nos permite, o sea, se nos permite que expresemos, pero quiero decir, cuando tú lo vas a hacer a un organismo público, directamente es un formulario el que te dan donde tú tienes que cumplimentar y decir si no, o sea, tampoco te deja un amplio margen para que tú expreses, ¿no? Simplemente el mismo documento te va guiando. Entonces, ahí básicamente, y también está bien porque es como que no se nos escapa nada, no sé, o sea, todas las cuestiones de relevancia van a quedar ahí. Lo que sí, la recomendación, como comentamos nosotras hace un momento, es que si la persona tiene previsto el tema de la eutanasia o tiene ya alguna decisión tomada respecto de esta cuestión, que sé que trataréis a fondo, respecto de cómo quiere, y lo hizo antes de que entre en vigor esa ley, sí que tendría que revisar que esto ahora esté contemplado o hacer una pequeña modificación. Básicamente un poco es esto lo que creo que hay que puntualizar. Y también otro tema que también nosotros tratamos en nuestro taller, que es el tema de un poco los ritos y las despedidas. Si, por ejemplo, yo tengo la intención y el interés de, por ejemplo, ser incinerada, ¿puedo hacerlo constar en el documento de voluntades anticipadas para que luego no haya malinterpretaciones? Exactamente, el tema de la incineración, el tema de la donación de órganos, bueno, todas estas cuestiones relativas a qué queremos, no solo para la última fase de nuestra vida o nuestros cuidados, sino algunas que ya trascienden a lo que es el momento que hemos fallecido. Exacto. Yo creo que está más o menos claro. Y también es verdad que quizá a partir de la introducción de la 821 aparecen nuevas figuras, nuevos documentos, nuevas formas de ejercer este derecho a la autodeterminación o a la autonomía de la voluntad. Y aparecen como otros instrumentos que conviene, en la medida que cuadra con tus valores, poder utilizar, ¿no? Que serían aquellos que solicitan o que desarrollan la constitución de apoyos voluntarios, por ejemplo, y que quizá viene a ampliar todo aquello que antes en los otros instrumentos solo recogía la parte sanitaria,
va a abarcar otra cosa que ahora en los cohousing donde estamos desarrollando este proyecto es muy importante, que son la idea de los apoyos mutuos y de los cocuidados, ¿no? ¿Cómo quiero ser cuidado más allá de las decisiones estrictamente sanitarias o médicas, ¿no? ¿Nos puedes desarrollar, por favor, un poquito esta... Sí. Claro. Bueno, a ver, tengo que decirte que lo primero que me vino a la cabeza cuando me trasladaste esta propuesta y me hiciste llegar las preguntas y las inquietudes, pensé, pero, a ver, yo les voy a explicar y les voy a poner en algunas palabras o con nombre legal esto, pero en realidad esta gente lo que está haciendo ya es una constitución de apoyos. O sea, y es verdad lo que tú decías, o sea, la gente que ya se está planteando pues cómo quiere vivir armando, trabajando, ¿no? En este proyecto que están creando, realmente ya están de alguna manera constituyendo estos apoyos y haciéndose eco del espíritu de esta ley, que es lo que decíamos antes. O sea, así como en este aspecto concreto, que es dónde van a vivir, cómo van a vivir, temas de funcionamiento y de su día a día, pues si eso mismo lo trasladamos al tema de los derechos o al tema un poco más legal, que es el que vengo a hablaros, pues es simplemente que nosotros, con esta nueva ley, que no es algo nuevo, pero es verdad que se le da mucha más trascendencia y relevancia, tenemos esa misma facultad que teníamos ya reconocida para hablar sobre nuestra salud, para hacerlo respecto de otras cuestiones de nuestra vida. ¿Y con esto a qué me refiero? Me refiero que yo en un documento, y esto sí que es importante, que es un documento que tiene que ser formal, un documento notarial y constituido ante un notario. ¿Por qué? Porque es un documento de una gran trascendencia y que, de hecho, ese documento va a tener eficacia en algún momento si nosotros ya no nos encontramos bien. Entonces, es muy relevante que lo hagamos en la forma que luego legalmente sirva. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este documento de constitución de apoyos, que es lo que nos habla esta nueva ley, podemos expresar cosas muy simples como que nos ayude a alguien con nuestras cuestiones médicas, pero ya no de cuidado sanitario, sino de quién se va a encargar de pedirme las citas médicas si yo no lo puedo hacer, o firmar un consentimiento informado, o buscarme un cuidador si lo necesito, hasta, por ejemplo, temas un poco más complejos como son representarme a mí ante entidades financieras, firmar un contrato, manejar mi patrimonio, y esto es un abanico muy amplio. O sea, yo partiendo de esta autonomía de la voluntad que el derecho me reconoce y que la ley 821 nos reconoce, a través de dos documentos que son los poderes preventivos y el mandato, podemos expresar de una forma tan amplia como querramos, y desde mi punto de vista y una pequeña recomendación, cuanto más específico y más detallado mejor, podemos expresar qué es lo que queremos para nosotros y para nuestros cuidados y quién queremos que lo lleve a cabo. Y muy importante, quién no queremos en caso de que haya alguien que no querramos que también lo lleve a cabo. Porque si no, la ley va a echar mano de un orden que hay establecido. Pero nosotros ese orden lo podemos variar. Y eso es importante dejarlo manifestado. Es muy interesante porque el orden natural en nuestra sociedad viene por familia, viene por criterio de sangre. Sin embargo, con esta nueva ley lo que nos permite es que nosotros podamos priorizar a otras personas con las que no tenemos un vínculo sanguíneo, ¿cierto? Y que pueden estar por encima en el rango del acompañar las decisiones que nosotros hemos tomado para nuestra vida, puedan ser bancarias, pueden ser en términos de acompañamiento de salud o de cualquier cosa, por encima o por delante de nuestros propios hijos o hijas, por ejemplo, por poner el caso. Sí, así es, así es. De hecho, mira, te pongo un ejemplo muy, muy claro y que pasa mucho, ¿no? O pasaba mucho. Generalmente, muchas veces, lamentablemente, cuando hay una dependencia o una discapacidad grande por parte de alguno de los padres, hay familias que, bueno, entre los hijos se ponen de acuerdo y no hay ningún problema. Pues si hay que nombrar un curador, porque ya tutor no existe más, alguien que lo represente, todos de acuerdo. Pero en muchos casos hay conflictos entre hermanos,
Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los jueces lo que hacían cuando este asunto llegaba a un juzgado para nombramiento de un tutor o un representante legal, el juez decía, mira, como aquí hay problemas entre hijos, vamos a evitar conflictos entre familiares, voy a nombrar a una institución, a un tercero imparcial, que no tiene nada que ver y está fuera de estos temas familiares y va a ejercer el cargo bien en función de los cuidados y atenciones que necesita esa persona. Vale. ¿Qué pasa con esta ley? Si yo ya dejé este documento en el cual yo quiero que sea mi hijo Pedro o mi hermana María o mi amigo Luis el que me preste estos cuidados o estos apoyos, independientemente de que haya conflictos familiares y a mi otro hijo no le vaya bien que yo haya nombrado a ese hijo, tiene que acatar mi voluntad porque yo fue lo que decidí libremente en el momento en que estaba bien y podía hacerlo. Entonces, el juez tiene obligación de respetar esa decisión que yo tomé, salvo que se demuestre que ese hijo que yo designé, pues no es idóneo. ¿Por qué? Porque ha actuado de mala manera, porque ha hecho algo, vale. Si no, va a tener que respetarse lo que yo dije. Y ya hay jurisprudencia que anula o algunas disposiciones de primera instancia, sobre todo audiencias provinciales, inclusive del Tribunal Supremo, en el que el juez, para evitar estos conflictos, pese a que la persona designó a alguien, decía un tercero, no, la audiencia dice, no, señor, aquí respete lo que dijo la persona, porque él manifestó que quería que sea esta otra. Entonces, realmente, lo digo para que veamos la trascendencia, ¿no? Porque, y también creo que parte un poco, y sobre todo con la gente a la que va dirigida esta charla, ¿no? Es un poco hacernos cargo, asumir nosotros la responsabilidad de y la decisión de quién queremos que nos cuide y cómo queremos que nos cuide, ¿no? No que sea una cuestión que tengan que resolver terceros cuando se plantee la situación. Es decir, vale, sentarse, hacer un ejercicio de ver quién es la persona que más de que mejor forma respetaría lo que yo quisiera, ¿no? Porque se supone que todo este tipo de instrumentos van a empezar a actuar cuando yo ya no esté bien. Entonces, esa persona que va a actuar en mi nombre, yo tengo que pensar que sea una persona que va a actuar conforme a mis valores y a los deseos que yo tenía. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y además también es muy importante que no se elija solamente una persona, sino que pudiera haber, por ejemplo, una terna, una, dos o tres, porque si la primera no puede o le sucede algo, que puede ir a la segunda, o incluso que se pueda hacer de forma mancomunada, o sea, de forma mancomunada entre varias personas, por ejemplo, ¿no? Que haya dos personas de tu confianza y se haga, el encargo sea para las dos juntas, ¿no? Que tengan que... Entonces, bueno, Exacto. hay como varias formas en las que realmente garantizar que nos sintamos lo más seguras posibles en esta delegación de tomar las decisiones y de ejecutarlas si algún día nosotros no podemos hacerla, ¿no? Sería más prudente eso, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de una señora que le estoy ayudando, o sea, estamos elaborando este documento para después ya llevarlo al notario, pero teniendo todo bien claro cómo lo queremos hacer. Y ella, claro, está designando a sus hijas, pero también pone a su hermano como una persona de control para que cuando haya que tomar determinadas decisiones, por ejemplo, vender una casa porque ella quiere permanecer en su domicilio en la medida de lo posible. Entonces, quizás va a necesitar mayor disponibilidad de dinero y entonces tendrá que vender algo de su patrimonio, ¿vale? Para tomar esa decisión, ella quiere que se tome en consenso varias personas, o sea, que no sea solamente una persona la que puede tomar esa decisión. Y esto vendría a ser, lo digo para que le pongáis ya el nombre, sepáis a qué corresponde, el tema de las salvaguardas. Si alguien se ha leído la ley o mirando esta nueva normativa, aparece bastante el término salvaguardas. ¿Y qué son las salvaguardas? Pues las salvaguardas son nada más y nada menos que las formas de control digamos, de vigilancia que podemos establecer en este tipo de documentos, porque esto también es muy importante. O sea, es muy importante que sepamos que podemos manifestar nuestra voluntad, que lo podemos hacer de la forma que querramos, pero que también no lo dejemos liberado o
solo a que una persona pueda ejercer. Entonces, súper importante lo que tú dices, que sea más de una persona, a veces por cuestiones prácticas, es verdad que sea para el ejercicio uno, previamente es muy importante que hayamos hablado con esa persona, porque yo te puedo designar a ti sin decirte nada y tú el día de mañana dices, mira, yo esto es una responsabilidad muy grande para mí, lo siento, o mi vida en este momento no me lo permite, y yo me quedé sin la persona de confianza que yo había decidido. Entonces, hablemoslo entre nosotros, porque está claro que la persona que lo tiene que ejercer esos apoyos se puede negar, no es una obligación que asume. Esto también es importante tenerlo en claro. Entonces, tener una gama de personas, o sea, una u otra, designadas en el documento. Para determinadas cuestiones, quizás que haya una medida de control, alguien que supervise algunas cuestiones, porque esto lo hemos visto mucho con aquel famoso que es un contrato de alimentos a cambio de cuidados. ¿Cuántas personas, hay gente que dio sus bienes o hizo una donación porque cuando sea mayor me va a cuidar, y luego quien tenía que ejercer los cuidados No lo no lo ejerció. ejerció? Entonces, que también es importante poner control. Sí, no, yo creo que las leyes nos garantizan mucho, pero el sentido común y la responsabilidad de utilizar todos los elementos para efectivamente, ¿no?, que esté lo más seguro posible nuestro patrimonio, nuestras decisiones y lo que nosotros vayamos a delegar, ¿no? En el desarrollo de la ley y con esta nueva forma de incluir a más personas para que nos ayuden, nos acompañen en la vida cuando no podamos hacerlo todo por nosotras mismas, hay varias figuras que me gustaría a lo mejor que más que definirlas, ahora si te parece, vayamos a ver casos y puedas decir, pues mira, en este caso, por ejemplo, se podría nombrar a este tal y esto sería así. O sea, que de alguna forma hay un lenguaje que es diferente, no existe el concepto del tutor nunca más, no, se acabaron, y ahora existen otras figuras, está el curador, ¿no?, está el guardador de hecho, está el defensor judicial, es decir, hay otras figuras que cambian el nombre, pero también cambian también la función y la filosofía. Y quizá, ¿qué te parecería si vamos a ver casos y tú nos dices un poco cómo lo ves? Así como una cosa rápida, porque es verdad que esta entrevista no puede durarnos mucho, que si no Vale. vamos a resultar muy aburridas para las personas que nos escuchan, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarnos una persona con un diagnóstico precoz en un estadio inicial de una demencia, de un Alzheimer, ¿no? Puede otorgar la curatela o la figura de representación que corresponda a, a una entidad. Y la primera, esa primera gran entidad a la que tenemos la duda es la cooperativa de cohousing. La cooperativa de cohousing no puede ser la destinataria directamente de un encargo de este tipo, ¿verdad? Tienen que ser personas. Así es. Y como hemos comentado, ¿verdad? Esa es la primera gran aclaración, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mira, partiendo del ejemplo que tú pones, una persona que le diagnostican un deterioro cognitivo en fase inicial, o sea que todavía está bien, es consciente, puede tomar sus decisiones, pero que sabe que en un futuro no muy lejano igual ya empieza a perder facultades. Vale. Punto número 1. Si vive en un cohousing, puede, y es su deseo, elegir a personas físicas de su entorno, de ese cohousing, o sea, no necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser un amigo, alguien que conviva con él, para que ejerza esos apoyos. Entonces, irían juntos al notario. Bueno, no es necesario que vaya la persona que va a ejercer el apoyo. Sí que se lo manifiesta, como te lo he dicho antes. Pero entonces, aquella persona que recibió el diagnóstico va al notario y dice, vale, quiero constituir unos poderes preventivos con un documento de apoyos para que me asistan y en un futuro, cuando yo ya no pueda, me represente. Vale, entonces, esto es un poder preventivo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo en previsión de una futura discapacidad. ¿Qué pasa? Ese poder puede tener efectos desde ya, desde ahora, o sea, yo salgo de la notaría con mi poder, se lo doy al otro y empezamos a interactuar, o poner un hecho determinante. Por ejemplo, cuando
se aporte un certificado médico que diga que mi deterioro cognitivo ya está de una manera tan avanzada que es necesario que me asistan para la toma de decisiones. Todo eso tiene que estar en el documento. Eso, es importante decir que ese hecho que desencadena, que se ponga en marcha, que se ejecute, digamos, ese poder preventivo, tiene que ser algo más o menos objetivo. No es que yo de repente te vea a ti y digo, mira, yo ya veo que no te estás acordando de las cosas, así que te lo aplico. No, tiene que estar definido y tiene que haber una cierta objetivización de eso, ¿verdad? Para que nos dé más garantía, ¿no? Exacto. Yo recomiendo un certificado médico. Vale. Perfecto. Esto sería por un lado, estar en la idea esta del poder preventivo y de que si esa persona está viviendo en ese grupo puede efectivamente ayudar. Y además a mí me parecía muy interesante eso que decía, dice, no tiene por qué ir. Hombre, yo creo que todo lo que sea ir compartido, ir vivido juntos, es como decir, mira, te estoy dejando aquí esta responsabilidad. Vamos a hacerlo y luego más vamos a tomarnos unas cañas, ¿no? Porque te lo voy a agradecer y te quiero mucho, ¿no? O sea, porque también nosotros trabajamos mucho esta idea del cuidado desde el punto de vista emocional, psicológico, afectivo, que es por lo que las personas al final nos comprometemos unas con otras y asumimos estos marrones con afecto y con responsabilidad, ¿no? Lo digo un poco porque a veces la parte legal nos queda así como tan fría, pero en realidad lo que estamos haciendo es pues querer a nuestra gente y apoyarnos entre nosotras, ¿no? Como a mí también a lo mejor me gustaría, ¿no? Te cuento otro caso, mira, dice, si una persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad, ¿no? En ese momento, o sea, no lo ha hecho antes, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Vale. Si la persona ya está en un punto que no puede manifestar su voluntad, no queda otra que hacerlo judicialmente. Exacto. O sea, que es la otra vía que, aunque ha cambiado de nombre, pero sigue existiendo, obviamente. Exacto, sí, aquí hacemos un paréntesis y explicamos que está todo esto preventivo y previo de lo que venimos hablando, que son los poderes preventivos, todo lo que hago, y queda la vía judicial, que es la que conocemos más, que es la incapacitación, pero que ya se da, que ya no se llama más así, pero que se da en un estado cuando la persona ya no está bien y no manifestó, o sea, con esta nueva ley, esta figura judicial solamente va a entrar en vigor en caso de que la persona no hubiera hecho lo previo, que es manifestarlo cuando podía. Si la persona no pudo o no lo hizo, pues entonces solamente se puede establecer un apoyo mediante un apoyo formal, hay que diferenciarlo, mediante una resolución judicial que es un procedimiento de provisión de apoyos. ¿Por qué digo apoyo formal? Porque si la persona con esa discapacidad, con esa situación que ya no se puede manifestar, está rodeado, por ejemplo, en la comunidad del cohousing, con otras personas que le están ayudando y le están brindando apoyos, estas personas lo que están haciendo es ejercer una guarda de hecho, que es la otra figura que habíamos hablado, que en realidad es lo que en la práctica vemos habitualmente y que es lo que las personas que convivan van a estar haciendo, bueno, pero de libro, porque esto, o sea, va a ser una guarda de hecho porque natural, compartida y responsable. Exacto, se van a estar ayudando mutuamente y van a estar ejerciendo esa guarda de hecho. ¿Qué pasa? Que esta figura que ahora tiene mucha más fuerza en la ley ya no necesita de un reconocimiento judicial. O sea, yo para ser guardadora de hecho, si convivo contigo en un cohousing, no tengo que ir a un juzgado a que me digan, tú eres la guardadora de hecho de Lourdes. No, yo en la práctica ejerzo de guarda de hecho. De hecho, ahora la ley ha permitido y está permitiendo que el guardador de hecho haga determinadas actuaciones que hasta antes les venían negadas. Había que tener un reconocimiento expreso. Por ejemplo, solicitar una pensión. Sabes que hay una comunicación interna del INSS que dice que cuando, o sea, ¿por qué? Porque todas las acciones que el guardador de hecho haga en beneficio de la persona, solicitar la dependencia, solicitar una ayuda económica, son válidas y las puede hacer. Y hay una instrucción interna del INSS que reconoce que el guardador de hecho puede solicitar una pensión en nombre de la persona. Esto es muy interesante porque simplifica mucho en personas que están acompañando a otras en su casa, en sus familiares o sus amigos, pero en un cohousing clarísimamente, puede acelerar o facilitar mucho este tipo de gestiones porque en realidad la resolución de esas gestiones solo pueden beneficiar a la propia persona. No estamos pensando a que el guardador de hecho pueda gestionar el patrimonio.
exacto. Esto estaría fuera de sus competencias. Esto estaría fuera de sus competencias, aunque en un caso puntual podría hacerlo, pero ahí sí que hay que recurrir al juzgado. Por ejemplo, no, yo soy tu guardadora de hecho, te puedo solicitar una pensión, te acompaño al médico, te pido las citas, te acompaño inclusive al banco a hacer algunas gestiones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos que hacer un acto de representación, o sea, si yo tengo que actuar en tu nombre, sí o sí voy a necesitar una resolución judicial que me autorice a hacerlo. Pero lo bueno es que en el marco de esta nueva ley ya no hace falta pasar todo aquel procedimiento de incapacitación, como se conocía, o de constitución de medidas. Puedo ir y pedir una autorización concreta para el acto que quiero realizar. Te pongo un ejemplo. Yo soy tu guardadora de hecho, venimos haciendo todo lo que acabamos de mencionar, pero resulta que tú tienes que aceptar una herencia, por ejemplo, y ya no estás bien, tienes esta discapacidad, como no diste aquel documento, vale. Entonces, yo puedo ir al juzgado a hacer una demanda por un procedimiento que es sencillo, que es de jurisdicción voluntaria, no es necesario la intervención de abogado, o sea, podría hacerlo sin, pero también podría hacerlo con, donde manifiestes que tú eres mi guardadora de hecho, lo vamos a acreditar mediante nuestro certificado de empadronamiento, por ejemplo, que convivimos juntas, y que como tú ya no estás bien, necesitas que yo en tu nombre acepte esa herencia. Entonces, para lo que voy a pedir que a mí me nombren defensora judicial, para que poder aceptar la herencia en tu nombre. Vale. El juez va a valorar que yo efectivamente soy esta persona que viene ejerciendo los cuidados y me va a decir, vale, te autorizo a que aceptes la herencia en su nombre, pero el patrimonio, o sea, el producto de esa herencia me tendrás que justificar que ingresó en el patrimonio de la persona, o sea que tú eres un mero tramitador. Vale, entonces yo luego tendré que justificar ese acto para el cual me autorizaron y ese expediente se cierra. Y nosotros seguimos funcionando como guarda de hecho y hemos pedido una autorización puntual para un caso concreto en el cual yo no te puedo representar. De todas maneras, sí. Disculpa. No, de todas maneras te iba a decir que como yo también conozco personas y compañeros que tienen algunas pegas respecto a la aplicación de la ley, no tanto de la filosofía, que no nos cabe ninguna duda, que es estupenda, pero sí luego en la forma concreta del desarrollo, o de que personas que no sean tan buenas puedan utilizar los resquicios de la ley. Yo quería comentar que también hay personas que consideran que una cosa es ese acompañamiento cotidiano donde está esa persona acompañándote, pero que quizá para decisiones más complejas o para decisiones que puedan implicar más riesgo, que también siguen estando los poderes preventivos. O sea que, claro, sí, bueno, que de alguna forma garantizan mucho más que, bueno, para mi día a día estáis vosotros, pero en vez de tirar de la figura del guarda de hecho para tal, si dejo un poder preventivo para otras cosas, afino más y me arriesgo menos, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo también tengo esta mirada un poco... A ver, yo tengo que decir que mi recomendación como abogada, o sea, como persona que, bueno, sabes que los abogados siempre es como que tenemos la mirada sucia, en el sentido de que siempre estamos mirando lo malo, ¿no? Precaución, pero bueno, precaución. Es un poco nuestra función, o sea, prever, tratar de, bueno, en este caso concreto, anticiparnos. Yo también tengo mis reticencias respecto de la guarda de hecho. Sobre todo, primero, por lo que tú has dicho. Segundo, porque generalmente cuando yo ya voy a necesitar la autorización para el caso concreto hay una cierta urgencia. Y todos sabemos que a veces las cosas no van todo lo rápido que deberían ir. Entonces, ya también a efectos prácticos, se supone que es un procedimiento rápido y sencillo, pero que igual hay un juzgado que se demora, no sé, 3 meses o 4 meses o 6 meses, o te diría que hasta más, para darme esa autorización concreta. Evidentemente, si tú me dices cuál es tu consejo, si a mí viene una persona y me pide consejo, le digo, poderes preventivos con representación para cuando tú ya no puedas, o sea, no desde ya, mientras yo pueda lo voy a seguir ejerciendo yo, para cuando yo ya no pueda, tú me representas, y la guarda de hecho para cuestiones cotidianas. Para todo lo que sea
de una trascendencia mayor, con poder y con una supervisión. Con esta utilización de la ley y con estas figuras de apoyo, independientemente que la persona no tenga familia, que la tenga lejos, que se lleven mal, que tengan otros valores diferentes, podemos garantizar que vamos a vivir conforme a como queremos y que además hay un sistema de garantía de que eso vaya a ser así, que además has podido elegir tú qué personas van a ser las que van a ser la garantía de esa forma de acompañamiento, ¿no? Así es. Nos dejaría yo creo que con mucha tranquilidad, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que lo suyo es hacer el poder preventivo. Yo estoy convencida. A mí, y a mí se me va también para ir cerrando, se me ocurre alguna última pregunta, pero la verdad es que yo creo que hemos dejado un panorama muy claro, ¿no? Yo creo que con la filosofía que tenemos, no sería pertinente que una comunidad de cohousing quisiera hacer como planes de cuidados estandarizados, ni homogéneos para todas las personas, ni protocolos de actuación, de qué pasa cuando aparece esta enfermedad, qué pasa cuando aparece esta discapacidad. Yo creo que esto en sí mismo es una cosa que no es planteable. ¿Por qué? Porque efectivamente respetar el derecho de cada persona a la autodeterminación y a la autonomía decisoria implica que los apoyos que recibamos sean en base a nuestros valores y a nuestra historia y a nuestras preferencias de qué personas queremos que nos acompañen si necesitamos apoyos, ¿no? Entonces yo sí que creo que quizás una recomendación que tú harías sería que todas las personas que vayan a vivir en un cohousing con este grado de compromiso y de cohesión y de trabajo compartido pongan a disposición de todas las personas el hecho de poder desarrollar todo tipo de medidas o de instrucciones previas que recoja todo lo que ellas quieran, tanto en aspectos de salud, de su físico, de su cuando ya no estén vivas, como con todos los procesos de apoyos tan detallados como cada persona quiera, de forma que cuando llegue esa situación, sí llega, no tiene por qué llegar, pero sí llega, Exacto. le deje solucionada la gestión de la toma de decisiones. De esto, ¿cómo lo hacemos? Se lo facilita a los compañeros y a las compañeras en la medida que eso ya está predeterminado, prescrito y todo perfectamente claro, ¿no? O sea, yo creo que también es una forma de ayudar a los que nos van a ayudar, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, esto es efectivamente, o sea, y es un ejercicio individual. De ninguna manera se puede hacer de manera colectiva. Primero es la propia persona la que tiene que analizar cómo quiere, qué es lo que desea y manifestarlo de manera individual, cada uno de ellos. Esto es fundamental. No se puede ejercer de otra forma este tipo de soluciones y de asuntos, ¿no? Y que luego las personas que sean responsables de esta gestión, claro, en una cooperativa hay personas que van a gestionar la información de otras respecto, por ejemplo, a esto, ¿no? O sea, tiene que haber un conocimiento mutuo y habrá que regular un poco hasta dónde y de quiénes, porque las personas tienen que saber qué voluntades han dejado otras personas, si han dejado documentos, si hay que avisar a familiares, cuáles son los datos. Todo eso son información confidencial que indudablemente va a tener que gestionar la cooperativa, no sé si toda la cooperativa, o un grupo delegado de la cooperativa, que es un poco el responsable de esa custodia y de actuar o de activar los procesos de utilización de los documentos cuando se vayan necesitando. De alguna forma va a haber que hacer esa gestión de los apoyos también, ¿verdad? Exacto. De hecho, yo creo que es muy interesante lo que tú dices. O sea, la comunidad también tiene que generar un espacio y buscar un momento para que cada uno, bueno, pues haga su reflexión, lo que sea, y luego cada uno ya de forma individual lo plasme en ese documento, dejarlo dicho a los otros miembros que conozcan de la existencia de ese documento y del contenido del mismo. Piensa que esto, cuando se hace este tipo de poderes, el notario tiene obligación de comunicarlo al registro civil. O sea, esto va a quedar inscrito en la partida de nacimiento de la persona nota marginal que la persona otorgó este tipo de documento. Pero, ¿qué pasa? Esa información es considerada altamente sensible. Entonces, no todas las personas van a tener acceso a esa información. Por eso es muy importante que nuestro entorno y la persona o las personas que tienen que ejercer tanto los apoyos como el control lo sepan y estén al tanto. Es fundamental.
Perfecto. Pues Natalia, no sabes qué alegría y qué ilusión me hace poder haber tenido esta charla contigo, que nos ayudes a ver cómo podemos pasar de la teoría jurídica a los apoyos reales y que los ciudadanos y ciudadanas podamos ejercer esto de la autonomía en la voluntad y en procesos de vida y de disfrute como son los cohousing, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo creo que este público estoy súper agradecida porque creo que entiende perfectamente, ¿no?, lo que hablo y el sentido de esto, porque en mi labor, muchas veces intento hacer esto, ¿no? Un poco de educación, pero lo que tú decías al principio, realmente toda la gente no está en un nivel, o sea, tenemos muy en la cabeza el tema de ir a hacer el testamento para dejar arregladas nuestras cuestiones para cuando hemos fallecido, pero sin embargo nos cuesta mucho pensar, o a la gran mayoría de la gente le cuesta mucho pensar en nuestros cuidados, en nuestra atención cuando ya seamos personas dependientes. Por eso, bueno, yo creo que es fantástico esta comunidades que de hecho en la práctica están demostrando que están haciendo responsables, también es una forma de hacerse responsables de nuestro futuro y de nuestra vejez, y es un acto de valentía brutal, y creo que, bueno, que es fantástico, sinceramente. Pues nada, muchísimas gracias por ayudarnos a poder tener vidas plenas, vidas con sentidos, necesitemos o no necesitemos apoyos desde nuestros valores, desde los valores de cada una de las personas y comunidades. Y nada, contaremos contigo en futuras ocasiones o encuentros o eventos porque sabes mucho y además lo cuentas muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Cuídate. Un abrazo grande. Un abrazo.